escaleras. Yo fui javeriano durante 6 meses. Pensé que iba a ser abogado. Tomé 6 meses de derecho aquí en la Javeriana y vivía aquí subiendo esas escaleras. Desde el 95 no pasaba por esas escaleras. Pero sucedió que en ese momento, estamos hablando de 1994, cuando yo me gradué del colegio, yo quería hacer cine, así de chiquito y de sencillo. Quería hacer cine. En el 94, en Colombia, hablar de hacer cine pues, era un poco distante de lo que estamos hoy en día. Había muy pocas personas haciendo cine en aquel entonces, principalmente Sergio Cabrera. Y antes de Sergio había habido un vacío muy largo, muy presente en la cinematografía colombiana, con unas pocas excepciones de algunas personas que lo lograban hacer. No existía la ley de cine, para los que la conozcan, pues obviamente eso no existía. Ni siquiera existía el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura viene a dar forma en 1997. Entonces, bueno, pues hice un semestre de Derecho aquí y fui a estudiar cine a la Universidad de Nueva York. Y 10 años después de haber estudiado cine en Nueva York, regresé a Colombia de la mano de María Yendres de Gracia, de la película María Yendres de Gracia. Decidí quedarme y en ese momento, digamos, empieza mi trabajo como productor en Colombia en el 2003, exactamente en el 2003. Entonces, pero antes de seguir con eso, quería entender un poquito el grupo que hay aquí presente. Entonces les voy a pedir que levanten las manos los que están en audiovisual, estudiando audiovisual de alguna manera. 1, 2, bueno, movimiento de mano ahí. ¿Qué otras carreras hay aquí? O sea, ¿qué están haciendo ustedes? Administración deben haber muchos. ¿Cómo? Administración y ingeniería, ¿qué más? Microbiología. Comunicación, bueno. O sea, eso lo menciono porque hay algo que es muy importante que sucede con el cine hoy en día y especialmente con las artes hoy en día, y es que a las personas que estudiamos cine o estudiamos artes, inclusive a las personas que estudian comunicación social, nunca nos muestran esta palabra. Esta palabra no hace parte de nuestra formación. Y es una crítica constructiva que yo hago permanentemente a las academias, por lo menos las de cine, que son las que conozco, en el mundo entero. Es decir, una facultad de cine nunca se puede comparar con una facultad de Derecho, una facultad de Administración, de Economía, de Filosofía, que llevan cientos, si no miles de años, en el caso de las facultades de Medicina, trabajando, construyendo, perfeccionándose y retroalimentándose. El cine es algo es un pequeño infante comparado con ellos, con los demás. La facultad de cine más antigua del planeta surge a principios de 1900, ni siquiera tiene 100 años, en la Unión Soviética, fue la primera. Luego vienen las americanas y luego las europeas. Entonces, obviamente, las facultades de cine tienen mucho todavía por aprender, y estamos en un medio, y ustedes estudian comunicación social y ustedes lo saben, esa cámara que ella está usando en 2 años va a ser obsoleta, pero aprendimos, nos enseñaron sobre esa cámara. Ese iPad, en 6 meses, ya vamos a decir, ya salieron 2 versiones nuevas, y el sistema de edición en 3 años ya no va. Pero hay una cosa que es permanente y recurrente, no importa en qué sector nos movemos, y es esto, el emprendimiento. Y eso es algo que a nosotros nunca nos lo dicen, nunca. O
sea, yo me gradué de la que es considerada la mejor facultad de cine del mundo desde hace muchos años. Jamás me hablaron que para yo hacer cine tenía que ser emprendedor. Eso lo vine a aprender a los golpes en el camino y poco a poco dándome cuenta que me estaba poniendo una cantidad de cosas encima que a mí nadie me había dicho que eso iba a ser parte de mi vida. Felizmente lo acepté porque es coherente con mi decisión de ser productor de cine. O sea, no era mi intención ser director o escritor. Pero inclusive un director o un escritor tienen que ser emprendedores. Porque esto se resume de dos maneras muy sencillas. O uno tiene el espíritu de ser un empleado, o uno tiene el espíritu de ser un emprendedor. Y en ambos hay un punto que nos une, y es el sentido de la innovación. Pero la innovación, ¿en qué sentido? O sea, yo puedo innovar de maneras muy pequeñas, pero puedo innovar de maneras profundas, maneras que realmente tengan un impacto a largo plazo. Y ahí es donde uno se comienza a cuestionar, ok, ¿cuál es el camino que yo quiero emprender? ¿Cuál es el camino que yo quiero tomar? ¿Cuál es el modelo que he aprendido de mi casa, de mis padres, de mis tíos? Y muchas veces de los padres de mis amigos, porque todos terminamos armando nuestras figuras y nuestros modelos de padre y madre a través no solamente de la familia, sino de los padres de nuestros amigos. Ahí terminamos de componer esa referencia de dónde aprendemos. Y eso es algo que en este momento en Colombia es urgente, el sentido de emprendimiento. El emprendimiento de alto impacto. Es decir, Colombia está urgido de tener uno de ustedes que en menos de 15 años esté en la lista de las 5 empresas más exitosas del país. En menos de 15 años. Eso lo necesita Colombia, urgentemente. Colombia necesita ese tipo de cambio de chip y de mentalidad, de saber que no tenemos que heredar fortunas, que no tenemos que ser terratenientes, o ser parte de corporaciones que llevan y empresas que llevan 100, 200 años para hacer una diferencia importante. Y eso es algo que afortunadamente el mundo está cambiando. Afortunadamente muchas cosas que hasta hace 15, 20 años eran impensables, hoy en día para ustedes es normal. Es completamente aceptable que las cosas se hagan de una manera diferente a como la han visto sus padres, inclusive como la hemos visto nosotros. Entonces, pero ahí está esto, emprendimiento. ¿Y en qué momento me di cuenta yo, y aquí ya vuelvo y me conecto con mi historia, de que yo iba a ser emprendedor cuando regresé a Colombia? Yo hasta ese momento siempre había trabajado para alguien más, en películas grandes, en Nueva York, en series de televisión, como director de fotografía, como director de arte, haciendo sonido, de todo. Cosas chiquitas, sin presupuesto, cosas gigantes con mucho presupuesto, pero siempre, nunca me había tenido que preocupar de dónde financio. Y de dónde financio y cómo voy a devolver. No solamente eso, más importante aún, sobre qué estoy parado. Tengo una empresa, soy empresario, no tengo un jefe. Y eso yo creo que es el punto importante de entender lo que es ser emprendedor. Es ese factor de que ustedes se tienen que responder a ustedes mismos. Si se quieren quedar en la cama, bien, pero bueno, hay que asumir las consecuencias. Si se va a alargar la semana laboral hacia sábado y domingo, pues hay que hacerlo, porque es que ¿quién más lo va a hacer? Son ustedes, es su empresa, es su nombre, es su marca. Entonces, y ahí hay una cosa importante, antes de que se me olvide, porque esto se me puede ir de todo lo demás, es el factor de compromiso de parte de ustedes con lo que ustedes hagan.
Yo estoy seguro que para muchos de ustedes es diferente a lo que nosotros vimos en el cine, pero los que hacemos cine vivimos adoptando una cantidad de hijos y criando una cantidad de hijos que son nuestras películas. Es decir, si él me llega a mí mañana y me dice, oye, tengo un guión increíble, me encanta, no sé qué, yo leo el guión y es una maravilla, me monto en esa película como productor, es para el resto de la vida. Y esa película se puede estrenar en 3 años, pero en 10 años tengo que estar dando cuentas, reportándole a los inversionistas. Y es lo mismo en los negocios, ¿no? Un poco, es decir, ustedes en qué negocios se van a montar, qué negocios realmente los mueven de tripas y de corazón, y ustedes saben que son temas que ustedes se quieren despertar a informarse sobre esos temas, que antes de acostarse quieren saber algo más sobre aquello. Y ahí está el compromiso de poder borrar esa frontera entre soy empleado de mi propio trabajo porque siento que estoy trabajando, o soy emprendedor que estoy haciendo algo que realmente me apasiona y que no lo veo como un trabajo, y que de corazón puedo convencer a las personas que se sumen a mi iniciativa y con mi mente puedo dar los argumentos para dar una propuesta sólida de colaboración y de equipo. Y eso es lo que pasa muchas veces en el cine. La gente adopta hijos, pero se cansa al poco tiempo, no tiene compromiso. De pronto me monto en una película porque me gusta ese director, pero no me gusta tanto la historia, o viceversa. Me encanta la historia, pero el director no me lo aguanta. Y esa es una pregunta que yo me hago permanentemente cuando voy a trabajar con las personas, es, me pongo en la situación de montarme en un avión 14 horas con esa persona sentada a mi lado, me lo voy a aguantar. O sea, ¿realmente me va a aguantar esta persona 14 horas? Si lo dudo, probablemente no deba trabajar con esa persona. Y eso es un poco la dinámica de armar equipo. Y en el emprendimiento, ese equipo son socios, y son socios para toda la vida, para bien o para mal. Una cosa que es muy clara e importante, obviamente, en Colombia, a nosotros nos han formado y nos han criado bajo la cultura de que el que no sale adelante es un fracasado, y si tenemos una quiebra, no la debemos de mencionar en nuestra hoja de vida, ni siquiera comentárselo a las demás personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en unas situaciones económicas complicadas y ni siquiera nuestros amigos lo han sabido, por el miedo al que dirán, por el hecho de no decir necesito ayuda? Curiosamente, por ejemplo, en Silicon Valley, muchas veces a las personas las contratan es en base al número de veces que han empezado un emprendimiento y no lo han sacado adelante, porque eso demuestra que son personas que han caído, pero que tienen las ganas y la energía para volver a empezar. Y eso muchas veces, ese callo que se va formando, es un callo que vale más que las ganas abiertas de decir soy perfecto, nunca he fallado. Y hay una cosa de fondo ahí que es muy importante, y más importante aún, y es la honestidad y la verdad. O sea, vivir con la verdad y con la honestidad por delante, no con el orgullo. Y eso, obviamente en nuestro país el orgullo ha hecho estragos, y la incapacidad de vivir con la verdad la vemos. Aquí en 5 minutos que salgamos a la 7ª vemos las consecuencias de no vivir por la verdad. Y eso es muy importante en los emprendimientos. Es decir, ustedes tienen que ser honestos con ustedes mismos, dejar el orgullo a un lado, decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me mueve a mí? Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. O sea, yo hago cine, ¿listo? En Colombia, y pues nosotros en Dynamo hacen, sí, dícese que somos la empresa más exitosa de cine en Colombia hoy en día y una de las empresas líderes en Latinoamérica. Pero en últimas, hacemos lo mismo que las otras 50 empresas que hacen cine en Colombia. Hacemos cine. Eso no nos diferencia de los demás. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el qué hacemos, cine. El cómo, igual que los demás.
Eso es como un carpintero que uno le dice, ¿usted qué hace? No, pues yo soy carpintero, hago sillas. ¿Cómo las hace? Pues, no, con mis herramientas, cojo esto. El cómo es igual para todos. Lo que nos diferencia y lo que los va a diferenciar a ustedes en la vida no es el qué ni el cómo, es el por qué. Es el por qué hago yo sillas, es el por qué hago yo cine, es el por qué ustedes van a empezar un emprendimiento. Porque ahí es donde ustedes dejan una semilla plantada en cada persona que conocen. Es ahí donde ustedes van a dejarse plantada una semilla en un compañero o compañera que está con ustedes hoy en la universidad y que de pronto 20 años después, un día ustedes van a estar frente a un proyecto y van a decir, oiga, tal y tal persona me dijo en aquel entonces que esa persona era apasionada por X, Y, Z tema. ¿Será que esa persona ha sido exitosa en eso? A lo mejor sí. Y ahí está un punto, una conexión. Pero esas son las preguntas que es importante darles tiempo. Son preguntas que son importantes literalmente darles tiempo, llevarlas al corazón, meditarlas un poco y ver qué sale, ver por dónde les vibra, ver por dónde les reacciona, sin afán, sin presión. Una vez ustedes lancen la pregunta con el tiempo, las respuestas van a comenzar a salir y van a conocer a alguien por ahí que les va a iluminar la información de pronto por aquí es. Y de esa manera las cosas comienzan a fluir. Pero cuando ustedes sientan un punto de resistencia, otra vez, pregunten, ¿este punto de resistencia qué es? ¿Es honesto? Ok, lo puedo soportar y lo puedo mover. Si no es honesto, entonces de pronto es porque están en el lugar equivocado. De pronto es que están en el lugar equivocado porque no están siendo honestos con ustedes mismos. Eso se los digo, yo vengo de una industria donde hay mucho ego, mucho ego. Para el señor carpintero seguramente no va a firmar esta silla, ni siquiera sabemos quién diseñó esta silla, mucho menos sabemos quién la hizo. Ustedes han visto las películas, hay 500 créditos, el cine está lleno de egos, delante y detrás de la cámara. Nosotros nos toca manejar eso permanentemente. Entonces, además de ser un emprendimiento en forma, igual de complejo que cualquier otro, es un emprendimiento complejo porque es en el día a día con el ego de las personas. Y hay otra vez orgullos, personalidades, celos, competencia, que son cosas muy nutritivas cuando se entienden por lo que es y se aceptan por lo que es. De lo contrario, se arman unos chismeríos y unas peloteras en 2 segundos que son muy complicadas de solucionar. Entonces, que digamos, en mi caso, yo me di cuenta que iba a ser emprendedor cuando regreso a Colombia y lo primero que me di cuenta es que tengo que armar empresa. Digo, ok, ¿y eso cómo se hace? Entiendan, yo vengo de haber estudiado en un lugar donde jamás me hablaron de un Excel, jamás me hablaron de una constitución de una empresa, de una persona jurídica, de lo que significaba ser representante legal, de algo, de lo que era trabajar con contadores y abogados y equipo financiero administrativo, manejo de cuentas, nada, absolutamente nada. Entonces, y yo paso en ese momento a llegar aquí de manejar mi presupuesto personal, que es un presupuesto de $1,5 millones de pesos en la época, a decir, ok, a decir con mi socio y amigo de toda la vida, decir, ok, vamos a levantar $1,5 millones, ¿no? Cuando yo manejaba $1,5 millones de pesos al mes, ahora levantemos $1,5 millones y lo vamos a devolver y nos lo vamos a gastar en 6 semanas. O sea, ¿sí entienden ante la locura, ¿no? Sobre todo cuando uno no tiene la preparación para afrontar eso.
y salir a buscar inversionistas que estén en la capacidad mental y del bolsillo para poder invertir en un proyecto de $1,500,000 donde la probabilidad de pérdida es de 8 a 1. Es decir, 1 de cada 8 películas en el mundo recupera su inversión. Esa es la estadística universal del cine, 1 de cada 8. Y por ahí empezamos, que esa película fue Satanás, la primera que hicimos aquí, en Colombia. En el transcurso de Satanás, me doy cuenta que hay una gran oportunidad en Colombia, una gran carencia y a la vez una gran oportunidad, que eso es también un poco la naturaleza de los emprendimientos, ¿no? De reconocer un hueco, pero entender que ese hueco es un hueco que está listo para ser llenado con algo, está hambriento. En este caso la oportunidad era generar un fondo de inversión en cine iberoamericano. Y así fue. Yo empecé a averiguar, sin saber absolutamente nada, ni siquiera sabía manejar un Excel. Tomé el curso de emprendimiento de la Fundación Corona. Y en una conversación de amigos, un amigo que venía de trabajar en bancos en Nueva York, ex banquero en Nueva York, y que iba hacia Madrid a hacer su MBA, me dice, bueno, ¿y vos en qué estás? Que no sé qué, qué tal. Y le conté así, no, pues estoy en estas, con ganas de hacer un fondo de inversión en cine. 2 semanas después me llama desde Madrid y me dice, hagámoslo. Yo me encargo de toda la parte financiera, vos encargate de lo demás. Yo no me quiero volver a poner una corbata y no quiero volver a un banco. Y así empezamos. Al poco tiempo se sumó un tercer socio, que en ese momento bogotano, igual que mi otro socio, que venía de hacer consultoría en Londres, con la misma actitud, no quiero más corbatas. Y empezamos. Y fue un año de trabajo por Skype, por email, y al año constituimos lo que hoy en día es Dynamo, que ya vamos para 6 años y medio de haber constituido la empresa. Y efectivamente logramos, con el tiempo, a los 2 años, levantar el primer fondo de capital privado para cine en Iberoamérica. Que en ese momento somos el primer fondo de capital privado constituido en Colombia. Ya hay muchos en este momento, nosotros fuimos el primero y seguimos siendo el más chiquito. Es un fondo de aproximadamente $10 millones con el apoyo de los fondos de pensiones, que en sí mismo es un gran logro. O sea, lograr que los fondos de pensiones entraran en un negocio como el cine fue un gran logro. Nos apalancamos en la ley de cine, que básicamente le cubre un 40% de riesgo al inversionista. Entonces, para los fondos de pensiones, entrar a un negocio de alto riesgo dentro de su portafolio, y ahí en ese pedacito que está cubierto es un 40%, pues bien, funcionó. Pero como la historia se forma con obstáculos y con subidas no tan fáciles, efectivamente en ese momento viene la crisis del 2008. Eso tiene un impacto directo en bancos europeos. Esa debilidad de los bancos europeos en ese momento lleva a que muchas empresas del cine que se apalancaban en créditos bancarios salen del mercado, los precios de las películas se van al piso y lo que eran los modelos sobre los cuales nosotros trabajamos para levantar el fondo se desvirtuaron absolutamente. Entonces nos tocó un periodo de ajuste, de organizarnos, de cometer errores, y cometimos todos los errores posibles con las primeras películas. Luego ya nos enderezamos un poco el barco y ya lo tenemos más claro. En este momento ya lo tenemos más claro, pero ha sido, digamos, un viaje muy interesante. Dynamo como empresa y como emprendimiento tiene algo que sorprende a muchas personas, y es que 6 años después seguimos todos los socios unidos. Eso es, 6 años no se presentan nada. Resulta que en el mundo del emprendimiento es bastante. Que un grupo, una sociedad se mantenga intacta después de 6 años es bien particular. Nosotros fuimos hace 3 años
seleccionados dentro de la red de Endeavor de emprendimiento de alto impacto. Endeavor es una red, para los que quienes conocen Endeavor, los que están aquí. Bueno, les explico. Endeavor es una red de alto impacto con sede en Nueva York para emprendimientos en el tercer mundo, en países en desarrollo. La junta directiva de Endeavor y los miembros de Endeavor son los grandes capitales del mundo, pero a título personal. Es decir, en Colombia la junta directiva la preside Andrés Echavarría, está la familia Pacheco de Colpatria, están los Santo Domingo, están los Azul, es un grupo, los Echavarría, y ponen de su bolsillo, no de sus empresas. El compromiso es que sea personal, y no solamente no es con el apoyo financiero o al mantenimiento de la organización. Lo interesante es que es un grupo de apoyo, y por ser parte de la red Endeavor nos dan asesorías con consultores, con universidades americanas, una cantidad de cosas increíbles de apoyo para emprendedores. Y eso en sí nos hizo, ese proceso lo lleva a uno a cuestionarse mucho. Bueno, ¿yo por qué estoy aquí? ¿No? O sea, ¿yo qué soy? ¿Mi empresa qué es? Cuando me preguntan ¿yo qué hago? Vuelvo a lo anterior. Sí, yo hago cine. ¿Cómo lo hago? Como todos los demás. Pero el por qué. El por qué hago yo cine. ¿Por qué es esto importante para alguien? La pregunta puede ser muy sencilla. Por una cuestión financiera, por una cuestión de utilidades y retorno. Ok, es válido. Pero ustedes se están diferenciando de los demás de esa manera, ¿o no? Y yo sí creo que en el mundo de hoy ese porqué es fundamental para que un proyecto se diferencie de cualquier otro. Entonces, nosotros como empresa, hoy en día ¿en qué estamos? Ya hemos sacado un segundo fondo de inversión, más pequeño pero más ágil, más dinámico, mucho más flexible que el anterior. Estamos haciendo televisión, estamos haciendo nuevos medios. El año pasado estrenamos La Cara Oculta, que es la primera película producida en Colombia en sociedad con Hollywood, con Fox. Hace mes y medio terminamos de grabar una película para Sony. O sea que hasta ahora somos la única empresa que ha trabajado con 2 estudios de cine de Hollywood. También terminamos de filmar hace mes y medio la tercera película de Andy Weiss. Hicimos una serie web para el canal de YouTube de Sofía Vergara, que eso es algo que de por sí nos da para horas y horas de hablar de todo lo que está pasando pues allá, en ese espacio del online. Estamos muy enfocados en eso. Y sí somos una empresa que tiene claro, o sea, tenemos una directiva, tenemos cuerpo de gobierno, tenemos un plan estratégico a seguir a 5, 10, 15 años, cosas que para mí, eso jamás hicieron parte de mi formación como estudiante. Cuando yo la primera vez que me senté ante la junta directiva, yo decía, ¿y esta gente quién es? ¿Y esta gente por qué me va a venir a decir a mí a estas alturas del paseo qué hacer y qué no hacer? Entonces, y cosas que se aprenden en el camino, otra vez hay que ser ambiciosos sobre con quién trabajar y con quién asociarse. Y eso yo siempre lo digo, sobre todo en el tema de inversión en cine. Uno quiere un gran inversionista, por muy difícil que sea convencerlo, pero ustedes quieren ese gran inversionista. Hay un dicho por ahí que es perfecto para esto, que dice que es mejor atajar tiburones que lidiar con... ¿Cómo se me olvidó? Pero bueno, el punto es que la idea es que ustedes puedan trabajar con gente y cuando ustedes estén en una necesidad, para ellos esa necesidad y esa situación no es un problema. Ellos ya pasaron por ahí. Para lo que ustedes es una piedra de este tamaño, para ellos eso es una piedrita así. Ellos ya estuvieron en el momento donde eso era gigante. Entonces, ¿a qué voy? Siempre hay que estar pendiente de quién está a mi lado. Y en el cine nos pasa todo el tiempo. El asistente de producción que está cargando cables hoy, a lo mejor en un año voy a estar yo detrás de ese pelado, desesperado, porque tiene una idea increíble para un formato de televisión.
Entonces, hay que tratar bien a todo el mundo. Nunca subestimar a la gente con la que uno se relaciona o está cerca. Uno no sabe esa persona dónde va a estar, cómo se voltea la moneda, y en cuestión de meses o años, esa es la persona que yo necesito para algo. O que mi proyecto depende de esa persona. Eso es obviamente algo súper importante en todo lo que hacemos. Entonces, pues, quisiera, no sé, abrirlo a preguntas y así vamos entendiendo